pues les doy la bienvenida. Seguimos en la primera clase de este taller que se tituló La Consejería, el Evangelio y la Dirección del Espíritu Santo. Entonces, para hacer un pequeñísimo resumen en relación a esto, decíamos, ¿verdad?, en Isaías 9:6, en relación con el Mesías, que el profeta Isaías escribía: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombres, y llamará su nombre, hombros, sobre sus hombros, y llamará su nombre Emmanuel, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, admirable consejero. Exactamente, admirable consejero, ¿sí? Ok. Y bueno, pues está enunciado porque habla acerca de una función muy especial que tiene que ver con la consejería. Lo llama consejero, admirable consejero. Y esto en relación a la conexión que tiene con nosotros. Decíamos, ¿verdad?, que los asuntos particulares de cada uno de nosotros, el mismísimo Señor Jesucristo lo atiende. O sea, Él no lo deja relegado y a ver si alguno puede hacer algo a favor de otro, sino que precisamente por esa relación vertical, conexión directo con Dios por medio de Jesucristo, Él atiende estas situaciones. Otra cosa más que hay que decir es que también en Hebreos 6 dice que Él es nuestro sumo sacerdote, el cual nos entiende, ¿sí? En esa función de interceder, o sea, de pedir a favor nuestro, el Señor nos entiende en cuanto a nuestras necesidades, nuestras emociones, en cuanto a nuestra humanidad. Así que por esto, en el rol de consejero, ¿verdad?, al orar nosotros podemos hablar con toda libertad, hablar con toda confianza, acercarnos al trono de su gracia y presentarle nuestras necesidades, presentarle nuestras vivencias, presentarle nuestros temores. Esto no es algo que a Él lo tome por sorpresa, esto no es algo de lo que el mismo Señor nos diga: oye, no pensé que fueras a hacer esto. Es decir, no hay nada que a Dios lo tome por sorpresa. Cuando Él nos escogió, Él sabía lo que Él estaba escogiendo, ¿sí? O sea, Él tenía el conocimiento, Él tenía el saber lo que nos ha pasado a nosotros. Él es eterno, nunca cambia. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él conoce todas las cosas, no hay nada oculta, nos conoce. Y cuando Él nos rescata, cuando Él nos salva por su gracia, sabe lo que hemos pasado, hemos vivido, y sabe en relación a nuestras luchas, a nuestras batallas, ¿de acuerdo? Por eso se establece un vínculo de confianza completa y absoluta con el Señor. Entonces, en esa relación hay que crecer, y en esa relación hay que tener la confianza y hablarle, porque como consejero Él está a las 24 horas, 7 días y todo el año, toda la vida. Siempre está Él dispuesto a escuchar. ¿Cómo hablamos con Dios? Por medio de la oración, ¿okay? ¿Cómo hacemos los acuerdos? ¿Cómo establecemos con Dios los acuerdos, los pactos? Al hablar, ¿sí? Hablando con Él. O sea, la palabra, nuestra palabra tiene valor para Dios, ¿sí? Porque su palabra para nosotros tiene valor. La Biblia dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué significa? Que la confesión es importantísima, ¿sí? La confesión que va acompañada de la fe de corazón, ¿sí? Porque es hablar, y con el hecho que nosotros dijimos al Señor: Señor, perdóname, estoy arrepentido, límpiame de mi maldad, cámbiame. Él lo escuchó y fue un hecho, ¿sí? Fue algo certero, no divagó. Él no nos estaba pidiendo: fírmame 2 contratos, no vaya a ser que después te eches para atrás. No, nuestra confesión tuvo una relevancia muy grande, porque por esto, ¿verdad?, el que confesar que Jesucristo es el Señor será salvo. Entonces eso es, ¿verdad?, la importancia de la confesión con la boca. Algo de lo que en el taller de sanidad vamos a hacer, porque es claro que es necesario hacerlo en relación a la vida pasada y a los asuntos no resueltos en el pasado.
de los cuales nosotros tengamos que confesárselos al Señor y a través, ¿verdad?, también de nuestra confesión, pues pedir perdón si no lo hemos hecho ante Él. Si ya lo hemos hecho y a Dios le hemos dicho, Señor, mira mi vida, esto sucedió en mi vida, perdóname, Señor, Él ya nos perdonó. No queda duda en que Dios nos haya ofrecido su perdón, ¿ok? Porque ya hicimos una confesión conforme Él lo pide. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide de nosotros? Que nos humillemos, que seamos humildes delante de Él, que seamos sinceros delante del Señor, que vengamos a Él con arrepentimiento de corazón como nuestro estilo de vida. Porque precisamente en la confesión, en el arrepentimiento, en el quebrantamiento, en la humillación sincera, ahí es donde las ataduras, donde las ligaduras espirituales, donde las cosas que nos amarran del pasado y de la vida empiezan a reventarse. No lo vemos, pero sin embargo sí acontece que se experimenta un alivio, se experimenta me quité un peso de encima. Cuando yo empecé a reconocer, cuando empecé a confesar, cuando oré conforme a la palabra de Dios, algo se quitó de mí, ¿sí? Por expresárselos de una manera muy sencilla. Amén. Entonces, bueno, pues ya hablamos de la consejería, ya mencionamos igualmente que este versículo de Isaías 9:6 se cumple cuando Jesús en Lucas 4:17 al 19 abre el rollo de Isaías y lee el texto, ¿sí? Y cuando él termina de leerlo, se detiene y dice, esta palabra se ha cumplido delante de sus ojos. Que habla, ¿verdad?, de que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a liberar a los cautivos, ¿verdad?, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar las buenas nuevas a los pobres, y da esas características que tienen que ver no solo con la condición física de la gente, sino verdaderamente la condición espiritual. La necesidad más grande es la necesidad de Dios, la necesidad espiritual, ¿okay? Entonces, ese pasaje de Isaías 61, el Señor lo lee y se cumple, porque ahí está el Mesías, porque ahí está el sanador, porque ahí está el que viene a restaurar lo que se quebró, a recobrar o a rescatar lo que se había perdido. Es una de las funciones del ministerio o de la obra de Jesucristo. Por eso yo en la clase anterior también les hacía mucho énfasis en que esto es algo que Él lo hace. Es algo que Él lo hace directamente con nosotros si nosotros creemos, confiamos, obedecemos, ¿sí? Eso es en relación al Evangelio, porque ese es el poder de Dios para salvar. Es lo que va a cambiar y está cambiando nuestra vida, ¿de acuerdo? Es el Evangelio, es la palabra de Dios, porque su palabra es medicina para nosotros. Su palabra nos lava, y mientras más vamos permitiendo que la palabra baje al corazón y demos la acción, ¿sí?, la fe viva, la acción, la obediencia, nos apegamos, hacemos el esfuerzo, hacemos cada día, volvemos a empezar cada día. De eso se trata, de volver a intentarlo, nunca darse por vencido, nunca rendirse. Siempre hay que intentarlo de nuevo, aun cuando uno tropiece, flaquee o hay que volver a empezar, porque eso pide Dios, ¿eh? Eso pide Dios. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, esfuérzate. Entonces el Señor sabe que nosotros podemos en algún momento fallar. Él lo sabe. Estamos en el proceso. Entonces son de algunas de las cosas que hemos dicho, que estamos viviendo el proceso de transformación. El proceso de cambio para un cristiano puede durar de 3 a 5 años, ¿sí? En el que muchas cosas se empiezan a desprender. Pasados los 5 años, hablo de una forma muy general, porque hay personas que tienen cambios radicales y hay personas que van paulatinamente conforme avanzan los años y va, ¿verdad?, Dios haciendo los cambios. Pero pasados 5 años ya podríamos empezar a hablar de una persona que conoce el camino del Señor, cómo es la vida cristiana, y ya tiene las capacidades para caminar por sí mismo. A lo mejor del primer año de recién convertido a los 2 años hablamos de la niñez espiritual, ¿verdad? Pasado cierto tiempo, 3, 4, 5 años, ya empieza el creyente a despertar, ya empieza el creyente a percibir un panorama un poco más amplio, igual de conocimiento de la palabra, igual de la congregación, la iglesia y cosas del mundo espiritual.
y avanzan los años y ya hay más independencia. A veces llega tan fuerte, tan grande, tan rápido. No llega a la independencia, perdón, no tan rápido, sino llega que ya siente que puede caminar solito y que no necesita el apoyo de otros y bueno, en fin, ¿no? Pero vamos a vivir cada etapa de la vida de la fe y hermanos, yo sé que ustedes comienzan, ¿verdad? Entonces, viva ese tiempo, no desespere, confíen en el Señor, Él está haciendo la obra, Él la va a hacer completa, ¿sí? Para Él no hay nada imposible, ni en relación con el pasado, ni en relación con el presente, ni en relación con el futuro. No hay nada imposible para Dios, todo está dispuesto y todo está dado ya. Nosotros tenemos que descubrir el camino que nos corresponde seguir. Y en este caso, hablando de la sanidad y la liberación interior, ese tramo de personal que hay que recorrer con el Señor. Entonces, para eso tenemos la dirección del Espíritu Santo. La dirección del Espíritu Santo ayuda en los aspectos que son importantes para mí y yo no los conozco. Son los aspectos en los que Dios sí conoce, son esas áreas ocultas o ciegas a las que yo no alcancé porque no hubo quien me lo dijera y porque afectó mi vida en todos los sentidos, no solo espiritual, sino afectó mi vida emocional y todos los áreas. Él sí lo sabe. Y entonces hay momentos que en oración, cuando una persona dice, hay algo en mi vida que yo no lo sé, pero algo aquí hay, Señor, revélame, el Señor revela. El Señor muestra, habla personal, íntimamente. El Señor también siempre, ¿verdad? Es en todo sentido, ¿cómo puedo decirle? Nunca va a divulgar algo de nadie, ¿no? Sino Él conoce a cada uno de forma particular y habla con cada uno personal y dice, hijo, es lo que te pasó, hija, esto es lo que sucedió. Señor, yo no sabía, pero tú sí lo sabías, y Señor, entonces sáname, quítame, ayúdame, y empieza Dios a obrar, ¿sí? Bueno, ya hice el repaso, hermanos, en relación a consejería, evangelismo y dirección. Ahora viene la parte de la tarea, que como decía hermana, ¿verdad? Una tarea así algo complicada. Cuando yo hice mi tarea, tuve que tomar teléfono y llamar. Oye, mamá, mira, sabes que estoy en el taller y me están preguntando si esto, ¿cómo pasó? Cuéntame. Ya estaba yo listo, aunque era joven, ¿verdad? Pero yo estaba ya mentalizado. Digo, Señor, si hay algo allí, tú lo vas a sanar hoy, ¿verdad? Y hice lo propio en algunas cosas, en otras cosas el Señor también fue trabajando. Y entonces, hermanos, vamos a presentar ahí ya lo tienen ustedes. Exactamente, ¿no? El esquema de árbol genealógico. Espero que pues les haya ido bien. Es decir, que hayan podido tomar la información. Ahora, yo quiero explicar qué utilidad le vamos a dar a este esquema. Pues que no se trata simplemente de tenerlo por tenerlo, ¿verdad? O de a nosotros si en relación al pasado y algunos asuntos fueron complicados, pues no se trata tampoco de martirizarnos, ¿verdad? Ni de culpar o sentir rencor o sentir otra cosa. No, se trata de que tengamos hoy la capacidad de mirar una fotografía familiar, una radiografía. Así es, mi familia así es o así ha vivido. No culpándome yo, no culpando a los demás, sino en primer término, esta es la realidad. No puedo cerrar los ojos, no me puedo engañar a mí mismo, tengo que verlo, tengo que revisarlo, porque a partir de esta revisión puedo sacar muy buenas conclusiones, ¿sí? Bueno, entonces en la página 4, si tienen alguna duda, por favor, pueden levantar su mano y me pueden hacer cualquier pregunta, me pueden interrumpir, no hay problema, ¿sí? Para que vayamos, como les decía yo, a veces hay baches ahí, hay que rellenarlos para que entonces podamos entender las cosas. Vamos en la página 4. Para esta primera sesión comenzaremos
por identificar a los miembros conocidos de la familia, tratando de recordar los aspectos más importantes de sus vidas. Coloca en el esquema los nombres de padres, abuelos y oficios. Y a continuación responde cómo funciona mi familia. En un árbol genealógico, cada alumno realizará los esquemas, el esquema, las características más importantes de su familia. Oficio. ¿Por qué el oficio? Bueno, el oficio es importante, aunque no tiene tanto de espiritual, pero es importante porque en la familia marca como el logro, marca un poco sobre la vocación, marca un poco pues el estatus socioeconómico, y eso puede beneficiar, puede perjudicar, ¿sí? Por eso pusimos oficio. Hay familias que el abuelo fue carpintero y el papá tomó el oficio del hijo, y en la siguiente generación entonces parece que pueda tomar el mismo oficio o un rumbo diferente. Ese es mirándolo en un sentido positivo. En un sentido negativo, en Veracruz, por ejemplo, hubo muchas familias que fueron gente mala, fueron matones, ¿verdad? Dedicados a eso. Hay gente de la época de la revolución que su estilo de vida fue así. Tuvieron sus hijos, ¿verdad?, desprotegidos y en una familia disfuncional, y continuaron en la misma línea, ¿sí? Y ahí sigue. A eso se le llama un patrón de conducta aprendido y repetido por generaciones. Patrón de conducta, ¿sí? Es decir, hay actitudes, hay comportamientos, hay formas de pensar que se aprenden. No es que yo soy así, es que yo lo aprendí así, y así me lo enseñaron. Y en la etapa de más grande aprendizaje es de los 0 a los 6 años. Todo lo que pasa allí, todo se queda grabado y parece que es un sello que marca el resto de la vida, ¿sí? Además de decir que, como también otros dicen, ¿verdad?, antes de los 20 años la vida de una persona ya está hecha. Los 20 años primeros sirven para sostener los 40 siguientes años. Eso va a moldear la vida de una persona. Lo que sucede aquí, déjenme hacer una pausa, es que cuando se vive cierta etapa en la vida, por ejemplo, inicialmente en la infancia es la etapa de la inocencia. Y en la inocencia los niños son esponjitas que todo lo absorben, todo lo toman. Ellos no tienen la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Así que un suceso que le acontece, que el padre o la madre o los familiares dicen, esto es así, el niño no lo cuestiona, no lo revisa, no puede decir, oye, pero esto está mal. No, él lo asimila y lo hace parte de su vida, lo cual, ¿verdad?, lo marca para su juventud y su edad futura. Si los niños a esa pequeña edad ya tuvieran la capacidad de ellos de discernir, entonces muchos asuntos personales no ocurrirían. Sin embargo, la etapa de la inocencia es donde absorbemos y no podemos discernir hasta que vamos creciendo y, como decía, nos vamos dando cuenta de que algo ocurrió, de que algo pasó que afectó nuestra vida. No debería de haber sido así, y sin embargo fue algo que vivimos, experimentamos o aprendimos, ¿de acuerdo? Lo aprendimos. Vuelvo a esto, hermanos. En el camino de Dios tenemos que desaprender para volver a aprender, ¿sí? Otro ejemplo que les quiero dar en relación a esto, y luego vamos a ir viendo más detalles. Cada uno de nosotros, a semejanza de una planta, de una flor, vamos creciendo. Y según lo que se abone a esa planta, va a ser la característica y la forma que va a tomar esa planta. Si esa planta es cuidada, si esa planta es regada, si esa planta es abonada, ¿cómo creen que va a crecer esa flor? Una planta bonita, grande, ¿verdad?, frondosa, verde. Sin embargo, si a una pequeña, la misma plantita, pero en lugar de abonarle cosas positivas, no la regamos, le dejamos que el sol le pegue y que se queme, ¿qué va a pasar con esa flor? Se marchita, ¿verdad? No crece igual. Ahora, hay algunas cosas que hay que ir descubriendo, y eso es es tan apasionante esto con Dios. Porque yo me doy cuenta de que en ciertas etapas de mi vida nunca hubo una
un elemento que no se plantó en mí, con el que yo crecí sin él, y aunque crecí, no lo conocí y no supe qué era, y puedo seguir viviendo sin saber qué es. Ejemplo sencillo, el amor. O ejemplo sencillo más común, la caricia de un padre. Personas que crecieron con paternidad ausente o con rechazo, ¿verdad? Y aún el extremo que es la violencia o el abuso, no pudieron conocer lo que era un abrazo, un cariño del padre, de quien representa la autoridad en la familia. Por lo cual, ¿verdad? Esa semillita o ese sentimiento nunca floreció, y entonces conforme se crece, el patrón se repite. Y el patrón es tan sencillo de decir, bueno, es que a mí mi padre nunca me dio un abrazo, una palabra de aliento, y ahora yo tengo mis hijos, entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? No les puedo dar lo que no tengo. O sea, yo no sé cómo se transmite eso porque alguien a mí no me lo transmitió. ¿Me explico? Cuando hubo esa parte que no fue sembrada en mi vida, es algo extraño para mí. No lo tengo, ese elemento no lo tengo, esa virtud, esa cualidad no la experimenté. Por lo tanto, crezco y no lo puedo transmitir. No puedo dar algo que yo no tengo. No puedo dar algo que yo no tengo. De lo que tengo, eso es de lo que yo puedo compartir. Así se hace la vida. Así se forma desde la etapa de la infancia en adelante las experiencias de la vida que lo conforman a uno. Pero como hemos reconocido, hermanos, que en Cristo somos nuevas criaturas, quiere decir que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17 significa que la gran y maravillosa noticia es que aquello que no tuviste, ahora en Cristo lo vas a tener. ¿Sí? Aquello que tú puedes darte cuenta que hizo falta en una etapa, ya sea en la infancia o en la adolescencia, que no lo tuviste, en Dios lo puedes empezar a recibir. Es decir, se puede empezar a experimentar, se puede empezar a vivir de tal manera que yo jamás vuelvo a ser una persona carente de transmisión de amor o de amor, porque tengo el amor de Dios, porque experimento el amor de Dios, y entonces estoy sanado y puedo dar algo de lo que en el pasado no tuve. Eso es lo que vamos a ir como identificando. Hablemos en el área de los oficios, por ejemplo, cuando no hay un logro académico en una generación, parece que en la siguiente tampoco lo puede haber, o si la generación supera, lo consigue, ¿de acuerdo? Ahí es donde los patrones se repiten, en la cuestión de los estudios, por ejemplo, ¿no? Si algunos no tienen estudios, otros sí alcanzan un cierto nivel de estudio, pero no logran la excelencia académica. Entonces, hay que ir dándole continuidad, cómo fue con los abuelos, cómo fue con los padres, cómo es conmigo, cómo será con mis hijos. Yo sé, ¿verdad?, que mi padre, por ejemplo, estudió hasta la preparatoria, ¿verdad? Después tuvo que trabajar, se casó, tuvo que trabajar, ya no se tituló. Yo estudié ingeniería, pero no me titulé. Pero viene mi hijo, él ya está en la prepa, ¿sí? Sí estudió una parte de la universidad, ok, pero no terminó la carrera, ¿verdad? Exacto, no se tituló, está bien. Sí, entonces yo estudio, no lo completo, me estanco ahí, ahora viene mi hijo. Entonces, debe de superarme, ¿no? Si yo pues lo trato de inculcar, y si él también tiene el deseo de superarse. Pero este es el ejemplo más sencillo. Algunas cosas son mucho más complicadas que estas, ¿de acuerdo? Y las tenemos que reconocer y tenemos que hacerle frente. Tenemos que hacerle frente. Les doy un principio más, hermanos. Les doy un principio más. En la palabra de Dios dice, porque no hay nada oculto que no sea manifiesto, porque todas las cosas van a salir a la luz, porque en una o en otro sentido eso es lo que Dios quiere, porque cuando tú te expones a la luz estás expuesto a que todo se vea, ¿sí? A que sea visto, y Dios es luz. Entonces, áreas de nuestra vida en la que quizás han quedado guardados recuerdos, rencores, resentimientos, traumas, han quedado encapsulados sentimientos de dolor, están en oscuridad, y muchas veces nosotros no queremos abrir, ¿no? O exponer o resolverlos, ¿no? No tanto como así que todos lo escuchen. No se trata de eso, sino se trata de que nosotros conscientemente poco a poco podamos, ¿verdad?, empezar a abrir, porque ahí es donde Dios va a entrar. Cuando Dios entra, hermano, todo va a ser luz, todo va a clarear, nada va a quedar en tinieblas.
Y ese precisamente es el fenómeno que sucede, que no hay nada oculto que no se haga manifiesto, es decir, que todo va saliendo, va saliendo, va saliendo, porque Dios quiere que salga. Porque cuando, ¿verdad?, algo ha quedado encerrado, ustedes junten sus manos y tapen y vean, y van a ver que hay oscuridad, ¿sí? Hay oscuridad. Y eso es un espacio, es una habitación para las tinieblas. Si abres tus manos, la oscuridad se disipa. ¿Voy bien? ¿Me van entendiendo bien? Confirmo todo esto todavía más. Dice que la luz vino a este mundo y las tinieblas no prevalecieron contra la luz, tuvieron que huir. Ese es el tratamiento de Dios, este es el proceso de Dios. Esto es lo que en el tema de sanidad y liberación nosotros tenemos que tener este valor, no tener temor. Porque el temor ha sido precisamente una de esas prisiones que nos mantiene a nosotros con la imposibilidad de ser felices. El temor es lo que te encierra, te impide. Y si te ha aprisionado, empieza la cabeza a dar vueltas y a trabajar, y a trabajar, y a trabajar, y a trabajar. Y poco a poco te intoxica interiormente. Y porque el temor está influyendo. En el momento en que se vence la barrera del temor y se confía en Dios, y se dice: Señor, todo asunto en tus manos está, y ya tú lo sabes, yo soy el que quiero ser libre, yo soy el que quiero salir, yo soy el que quiero quitarme este peso de encima, con la confianza puesta en Dios, entonces lo conseguimos, ¿sí? Lo conseguimos. La Biblia dice: el amor de Dios echa fuera el temor. El amor de Dios echa fuera el temor. Significa entonces, ¿verdad?, que en mi confianza de que todo lo que Dios ministre a mi vida y haga a mi vida, Él lo va a hacer en base al amor. Él no lo va a hacer en base al castigo. Él no va a actuar en base a la acusación de culpabilidad. Es decir, traer los asuntos de las generaciones pasadas, ¿verdad?, o aún de mi propio pasado, a la luz, a Dios, a decirle al Señor y a reconocerlo, no es para que Él, ¿verdad?, me aplique un castigo. Él no lo está buscando sacar para exhibirme públicamente. Él no lo está buscando, Dios no lo está buscando sacar para avergonzarme o para regañarme o para rechazarme. No, hermanos, cuando Dios está pretendiendo traer aquí es porque Él quiere sanar. Es porque Él quiere, ¿verdad?, quitarlo, ponerlo a un lado y entonces curar toda herida. Curar toda herida que ha sido producida por un pasado doloroso. Un pasado doloroso que puede venir no de mí, a lo mejor ni tampoco de mi papá y mi mamá. Quizás viene de mis abuelos. Quizás de ahí viene el problema generacional que me ha afectado espiritualmente, moralmente, familiarmente, físicamente, económicamente. Y yo soy el resultado de esas generaciones. Así que si en algo, ¿verdad?, hay algo que puedo cambiar, algo que puedo romper, que no me había percatado, pero que puedo empezar ya a tomar conciencia y hacer un cambio con la ayuda de Dios, entonces ahí está la respuesta, ahí está la solución. No es muy difícil. Muy bien. Entonces, en su página número 4, en la parte superior, tenían anotados, hermanos, los asuntos de familia: oficio, relación matrimonial, hijos, enfermedades, adicciones, religión, etcétera. Aquellas cosas que marcaron la familia. El ejemplo que muchas veces he empleado aquí es muy sencillo, hermanos. En ocasiones, en familias que son, ¿verdad?, alcohólicas, pues se repiten los cuadros en las generaciones. Es decir, pudo haber un abuelo alcohólico, el cual, ¿verdad?, le trazó el camino al hijo para volverse también alcohólico. El alcoholismo de uno no vino de sí, sino ya vino por un patrón de conducta aprendido. Porque sí, aunque no lo haya experimentado, pero tiene el patrón, tiene la... A ver, bueno, explíqueme usted un poquito más, ¿cómo? Es decir, dentro de todo lo que yo escribí, descubro que mi abuelo paterno, ya lo diré ahorita en mi tarea, Sí. pues era tomador. Ok. Yo no lo conocí ni conviví con él. Hubo algunos datos breves en los que yo me apoyé
con la familia existente, sí, para poder yo realizar completar mi tarea, sí, y tener un perfil más Ujú. claro Ujú. de dónde provengo, sí, quién soy, sí. y bueno, esa parte de mi identidad Ah, de acuerdo. perdida. Ahora yo le tengo que hacer una pregunta. Si el abuelo fue alcohólico, ¿el papá fue alcohólico? Mi padre muere a los 21 años de edad en un accidente. Ujú, Sé que fue parrandero, cantador, ujú, no sé si fue mujeriego, tengo mis dudas, ujú. pero no soy quien para Claro, juzgarlo, no, no se trata de eso. ver de dónde Sí, provengo, sí. quién soy, Ujú, y lo que ujú, quiero encontrar aquí ujú, a través de mi ujú. tarea y de este árbol. Sí, de acuerdo. Sí hay una posibilidad. El asunto es, ¿convivió usted con el abuelo? No. No convivió con el abuelo, ok. En la familia En la familia. no hubo casos de alcoholismo, Ok. Ah, ok. excepto uno. Ujú. Excelente, mire, cuando hay en las cuestiones, como estas cuestiones, siempre tenemos que ser capaces de ver dos campos, el natural y el espiritual. Y una de las bases que ayuda para no confundir las cosas es que hay que discernir las cosas que corresponden a lo natural de cada ser humano y las cosas que corresponden al ámbito espiritual. Cuando hablamos del ámbito natural estamos hablando, me enseñaron, me impusieron, yo lo vi y lo hice, yo quise. Cuando hablamos del ámbito espiritual, aquí está el secreto. No entiendo cómo puede sucederme esto a mí si yo nunca hice esto, si yo nunca decidí por esto, ¿no? Sino que es una cosa que yo mismo, ejemplo, estoy dando un ejemplo, yo mismo no entiendo por qué me ha ocurrido si yo me esfuerzo, si yo hago esto, si yo no hago aquello, y ahí está. Y es cuando uno empieza a discernir y debemos de llegar al campo de si hablamos de una maldición generacional, ¿no? Aquí ya hay una maldición generacional que no tiene explicación natural, por decir algo. Personas que viven frecuentemente en los quirófanos o los accidentes. Había un caso de una persona que decía, bueno, es que el abuelo a los 41 tuvo un accidente delicadísimo y falleció. Y el papá resultó que a los 41 se accidente. Y yo tengo miedo porque sé que cuando llegue a los 41 creo que algo me va a pasar. Me voy a brincar a los 42. Salto a los 42. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar a la raíz de decir, bueno, entonces esto es una cuestión espiritual. Y entonces, ¿qué hay que marca a los 41 que llevó a eso? Para eso vamos a revisar el apéndice final, donde está la radiografía espiritual, de si se pisó un terreno malo, o sea, si se hizo brujería, hechicería, si hubo actividades de ese tipo. ¿Sí? Que ahí hay que identificar y entonces ahí viene la oración, ahí viene la autoridad del nombre de Jesús que rompe con todo eso. Y entonces de mí hacia mis hijos se rompe. Significa que mi generación no va a vivir eso ya porque hemos creído en el Señor Jesucristo, Él tiene autoridad y la oración. Y ya esa nueva generación no tiene que temer, también no tiene que vivir en esto de que, como decía el ejemplo, hubo alcoholismo en la familia y quizás él, ¿verdad?, sea propenso. Si yo no se lo enseño, en el campo natural no va a pasar. Y si él empieza, ¿verdad?, o hubiese habido una maldición que lo indujera a ese terreno, entonces yo oré y yo renuncié y de mí para allá se acabó. A menos que él, siendo responsable de su propia vida, tomara esa decisión. Pero ya no se puede hablar de que eso ya fue algo generacional, ¿sí? Entonces, en el esquema ustedes pueden ver de 3 a 4 generaciones. Quiero que vayan a Éxodo en su Biblia para reafirmar este punto. A ver, vamos a checarlo. Éxodo 20. Sí, Ok, a ver, el verso, me parece que es el verso. Exactamente. Yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿qué verso es? 7, a ver, hermana, verso 7, ¿sí es? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ok, a ver, si me ayuda, un verso adelante, donde habla de, a ver, hermana Diana, o 25, por favor, 25, sí, 25. Amén. Bueno, Dios habla de la tercera y cuarta generación. ¿Por qué habla Dios de la tercera y cuarta generación? Porque la tercera y la cuarta generación son suficientes para poder tener una radiografía familiar, ¿de acuerdo? Para entender si se hace presente una maldición generacional o un patrón de conducta o un pecado de un antepasado que se perpetúa y pasa a la generación como una iniquidad. Una iniquidad es un pecado que ya va de generación en generación, ¿sí? No es un pecado convencional, no solamente es lo que yo soy responsable hice, sino ahora cómo afecté la vida de mi hijo o mi hija y cómo ahora ella afectada ha afectado a la siguiente generación. Significa que esa herida se hizo una herida muy grande y ya se perpetuó. Cosa que hemos dicho y repetimos una vez más, cuando caminamos con Dios y recibimos el tratamiento de Dios, se acaba, ¿ok? Se acaba con la maldición heredada y hay que reaprender un nuevo patrón. Iniquidad. Que se perpetúa. Sí, de generación en generación. Por eso Dios, ¿verdad? Sí, o se perpetúa, sí, no sé, se perpetúa. Bueno, por eso hemos dicho, ¿verdad?, que estamos haciendo nuestro árbol genealógico, estamos haciendo una revisión de nuestros antepasados con los abuelos, padres, hijos. Son 3 generaciones, suficiente. No requerimos de la 10ª generación, ¿verdad?, como para identificar cuál es nuestro pasado, ¿verdad? ¿Por qué es importante el pasado? Bueno, Perdón, sí, hermana, dígame pero usted. esta iniquidad, en cuanto un miembro de la familia llega a Cristo, entonces toda esa familia queda amparada, queda cubierta con toda esta desintegración que puede generar la iniquidad del pasado. Vamos a separar cada uno de los puntos porque aquí me dio usted varios puntos. Yo soy esta persona que fui conformada de esta persona y a su vez ellos. Lo que haya ocurrido, lo que viene por aquí, pasa por acá. Me toca a mí, ¿sí? Quien no está aquí, por ejemplo, mi esposa, a ella no le afecta, ¿verdad? A ella no le afecta, ella es un caso diferente. Ahora, mis hijos tienen mi esencia aún, entonces en ellos está presente la espiritualidad como la cultura familiar, o sea, nuestra forma de ser familia, nuestra forma de vivir ahí. Ahora, por un lado, hermano, por lo que decía es esto, si yo, vamos al caso, si yo como cristiano me he convertido al Señor y Él ya empieza a limpiarme, a lavarme y a quitarme todas esas cosas de las que yo traía, no es algo que le tenga que pasar instantáneamente a mi hijo, porque él tiene que tomar su decisión. O sea, la experiencia la vivo yo y, ¿verdad?, en el ámbito de lo heredado generacional de maldición, yo lo rompo, ¿sí? Y a ellos lo único que podría quedar es si aprendieron algo o si desde pequeñitos todavía en el contacto con la familia lo aprendió. Lo puede desaprender, pero ya no decir que una maldición, una vez que se rompe aquí, una maldición, aquí acaba para mis generaciones, aquí acaba. Ahora, cada uno tiene que tener una experiencia personal, ¿sí? Es decir, mis hijos, si hay algo, ¿verdad?, que ya transcurrió en la edad, pasó la infancia, llegó la juventud y yo me convertí, pero ellos todavía no saben del Evangelio. Entonces, esa etapa que hablaba yo de la infancia en la que se nutren como esponjitas, ya tienen mucho ellos. ¿Qué puede suceder? Primero me pasa a mí y tengo la esperanza que también a ellos les puede pasar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
pero ellos tienen que tener su experiencia personal. ¿Sí? Contestado. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces estamos, hermanos, hablando acerca de, iba yo a colocarles un ejemplo de cómo lo que hemos recibido del pasado, aún nosotros sin tener culpa, nos puede afectar, nos puede traer consecuencias. ¿Sí? Como diría alguien, pero si yo no hice nada, o sea, los que actuaron fueron mis padres y fueron mis abuelos los que actuaron mal, ¿por qué yo tengo que pagar las consecuencias si yo soy inocente? Y es verdad, en este ejemplo, digamos, ¿verdad? Una mamá desafortunadamente contrae el VIH, bueno, una joven contrae el VIH y se embaraza. Entonces, el bebé en conexión con su mamá tiene su sangre. Por consecuencia, bebé tiene, ¿verdad?, también la enfermedad. Y él hizo algo para recibir esto, tiene alguna culpa o tiene algún hecho. No tiene ninguno. Sin embargo, los problemas, ¿verdad?, de los padres afectan la vida de los hijos. La Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Es decir, estamos aprendiendo de identificar y entender cómo funcionan todas estas cosas. Que aunque yo soy inocente y quizás mis padres cometieron sus errores o los padres cometieron los errores, yo padecí las consecuencias. Pero Dios no es que me culpe a mí, sino Él dice, mira, lo que estás viviendo tú, lo que está pasando aquí, en tu hijo va a repercutir, ¿sí? Y no es el deseo de Dios, ni tampoco que se lo eche o que le ponga la maldición, no. Esa es la radiografía. Dios como médico de médicos dice, mira, esto que está pasando aquí va a afectar, ¿sí? Por eso ya no te visito a ti, sino ahora voy a ver la consecuencia en la vida de los hijos. Visita la maldad de los padres sobre los hijos, porque en ellos va a aflorar el resultado del acontecimiento pasado. Y por eso Dios quiere sanar, porque sabe que si Él comienza a restaurar a una persona, esa persona va a afectar 4 generaciones, ¿sí? 4 generaciones son afectadas si Dios, sí, cambiadas, si Él empieza a cambiar nuestras vidas. Como Dios comenzó a cambiar mi vida, yo sé que la vida de mi hijo ya es diferente. Y la vida del hijo de mi hijo ya es diferente también, ¿sí? O sea, hay un cambio generacional, porque vino Cristo, porque llegó el Evangelio, porque llegó la palabra, y yo empecé a ser limpiado y empecé a ser cambiado. En el ámbito espiritual y posteriormente, conforme aprenda la palabra, en mi forma de conducirme. Y lo que yo no recibí, que no se sembró en mí, sea principalmente el reclamo de todo hijo, es el cariño. El principal reclamo de todo hijo es el cariño que quedó a deber o que faltó. Entonces Dios lo va a sembrar en mí, de tal manera que yo voy a poder experimentar lo que en mi infancia, niñez o cualquier etapa no lo pude experimentar, ¿sí? Dios me lo va a dar, ¿okay? Ya que yo lo tenga y lo experimente, entonces voy a decir, ya sé lo que es el cariño del Padre, el cariño de Dios, y ya lo puedo empezar a difundir. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? ¿No? Ok, vamos al punto número 2. Miren, ustedes hicieron su trabajo y por favor, bueno, mientras yo voy hablando, ustedes vayan pensando en su propio esquema, ¿de acuerdo? Vayan pensando, como decíamos, en la cuestión de la educación, oficio, trabajo, qué logro hubo o qué logro no hubo, ¿okay? ¿Qué avance hubo, qué cambio hubo? Hago otra aclaración, hermanos, porque esto es así. Cuando ustedes se percaten de que un problema generacional en el pasado se resolvió en alguna generación o en ustedes, ahí no hay que buscarle tampoco más, ¿de acuerdo? Como decía, bueno, la educación no completada, ya está, se resolvió ese asunto. Vamos a las enfermedades, a las relaciones matrimoniales, ahí está el punto. En las cuestiones matrimoniales, tenemos en los esquemas muchas veces provenimos de familias disfuncionales, ¿verdad? Porque papás o abuelos, pues más en los de la época de la revolución, cuando todos andaban en 1910 en la guerra con los rifles y cuando iban en los trenes, pues de ahí surgen las Adelitas, ¿no? Mujeres, ¿verdad? Que muchas veces andaban en el bando, andaban con los guerrilleros, y acá tomaba una mujer, y ya tomó una mujer y ya procreó hijos,
pero tiene que irse al otro pueblo, al otro lugar, y entonces deja la mujer con los hijos y llega al otro pueblo, encuentra a otra mujer y vuelve a tener otro hijo. Y bueno, pues aquí no hay, ¿verdad?, ni siquiera un esquema que pueda tener un orden, porque se vivió nuestras generaciones pasadas en México esas circunstancias. Entonces es difícil esto, pero en la palabra de Dios, hermanos, cuando Dios establece el pacto del matrimonio, lo establece porque existen principios espirituales, los cuales hacen que ¿cómo puedo decirlo?, que haya bendición, que haya prosperidad, que haya armonía. La relación del pacto matrimonial trae esa armonía. Y fuera del pacto, lo que se viven son conflictos, son problemas, son dificultades. A lo largo de toda la Biblia, ejemplos de los patriarcas, ejemplos de los del mismo pueblo de Israel, y aún en el tiempo de Jesús, constantemente se veía cuál era el resultado. Entonces ustedes pueden leer en la Biblia esas historias. Podemos comenzar, hermanos, con la historia de Abraham. Abraham, ¿verdad?, cuando no procrea hijo y Sara le da a Agar, como la sierva, ¿verdad?, la da para mujer, para procrear hijo, empiezan las dificultades. Nace Ismael pelea con Isaac, y ella es desterrada. Hay una vida defraudada, hay un hijo, ¿verdad?, que ya va a crecer con un problema ahí, con una dificultad, y entonces la relación no es ideal. ¿Okay? Hablamos de Jacob, que tiene, ¿verdad?, cuatro esposas. ¿Cuál es la consecuencia de esta relación? Las esposas, primero Raquel y Lea, peleadas, ¿verdad? Peleadas, son hermanas y viven peleadas. Y luego las siervas, que quieren ver quién es la que procrea más hijos y a cuál de todos quiere. Consecuencia en la generación de Jacob, sus hijos, sus 12, peleados entre ellos. ¿Y cuál fue el más afectado? José. El favorito del papá, porque lo quería más el papá, pero era de los más pequeños, ¿no? Entonces le hacen la vida cansada al pobre José, sus hermanos o sus medios hermanos, ¿no? Ellos afectados, están en discusión, o sea, siempre ha habido una afectación en todo eso. Recuerden, hermanos, que con Jesús llegó una mujer, la mujer adúltera, la cual, ¿verdad?, está bajo juicio de la corte rabínica, porque allí están presentes rabinos, y ellos son los que inmediatamente emiten el juicio hacia la mujer porque fue encontrada en adulterio, ¿verdad? Entonces, rompiendo el pacto, y eso que provoca la consecuencia, la paga del pecado es la muerte, y ellos rápidamente aplican la ley, ¿verdad? Pero ¿qué hace el Señor? Vemos que, ¿verdad?, Él dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y nadie la acusa. Y el Señor le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Mujer, vete. O sea, estás perdonada. Yo te perdonaba porque está el Mesías y está el Señor allí, y ella se cobija bajo sus pies para alcanzar misericordia. Y el Señor, recuerda que era conocido como rabí, su oficio era de ser rabino, como los demás. Así que estos, ¿verdad?, esperan el veredicto de él, porque una acusación no se podía dar simplemente así porque sí. La mujer necesitaba ir y presentarse ante una corte rabínica, hacerle un juicio y posteriormente determinar qué se iba a hacer. Pero estos no, estos ya querían aplicar, ¿verdad?, con dureza la ley. ¿Qué juicio emite el maestro, el rabí? ¿Qué dice el Señor? Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir, ¿verdad?, que Él la ha perdonado, ¿sí? ¿Y qué le dice? Mujer, vete y no peques más. ¿Ok? Estás perdonada, pero no vuelvas a reincidir. ¿Por qué? Porque, como decíamos, la relación, ¿verdad?, siempre va a ser afectada. Entonces, aquí hay que identificar ese tipo de problema, hermanos. Si no se vivió, si de generación no se consolidó el pacto matrimonial, la siguiente generación tampoco lo coincide, y quizás la siguiente generación sigue batallando en ese campo. ¿Ok? Sigue batallando en esa línea de abuelos, padres, y está propenso.
Recuerden, hermanos, no es afirmar, no es decir, no, a ti te va a pasar porque así fue. No, hay que explicar algo más. Por eso estoy hablando así, luego cuando lo veamos en las notas. Hay dos cosas, hermanos, que se heredan. Hay dos cosas que suceden en la vida de un hijo en relación con su padre. La primera de ellas es la herencia generacional espiritual, ¿sí? La herencia generacional espiritual es lo que yo recibí de acá. ¿Qué me pudieron dar? ¿Qué me entregaron? ¿Okay? Eso yo no lo pedí, eso se me entregó a mí. Esa fue responsabilidad de ellos hacia mí. ¿Okay? Y eso que me entregaron es influencia. O sea, eso influye sobre mi vida, mas no determina que yo lo tenga que hacer. Esa es la segunda parte. La segunda parte es que yo soy responsable de mi vida. Por lo consecuente, no puedo vivir culpando a mis padres de lo que sucede conmigo. La Biblia dice en el libro de Ezequiel que cada cual dará cuenta de su propio pecado. El padre no dará cuenta por el pecado del hijo, ni el hijo dará cuenta por el pecado del padre, sino que Dios juzgará a cada quien según sus obras. Por lo cual, hermanos, queda claro que aunque mi generación pasada haya hecho cosas incorrectas, indebidas, y me las haya delegado o sobre mí haya recaído la consecuencia, aún a pesar de ello es solo una influencia, porque yo soy el que decido. Y esto lo tenemos que saber, hermanos, en la cuestión del campo espiritual. Cuando, ¿verdad?, hay una influencia espiritual de demonios, ¿verdad?, por una maldición generacional que está allí y con la que se batalla y batalla, la siguiente generación tiene la consecuencia y parece que está operando en la misma manera. Y sin embargo, ¿verdad?, cuando llegan los rencores y el dolor, y es que tú me hiciste, y por qué aquello, y por qué lo otro, y entonces, por eso digo, ¿verdad?, no se puede vivir culpando a los padres o a las generaciones pasadas, porque entonces hay un momento en el que ya yo soy responsable. Yo soy responsable de lo que decido, yo soy responsable de lo que hago, y ya no es la vida de mi papá y ni la vida de mi mamá, ahora es mi propia vida y la voy a vivir como yo quiero, ¿sí? Y entonces, ojalá, hermanos, nuestra rebelión hacia nuestros padres hubiera sido para tomar el camino del bien. No, es que yo voy a estudiar, si tú no quieres, si quieres, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer, yo me voy a apartar, yo me voy a guardar, no voy a hacer. Pero una y otra vez y otra vez y otra vez nuestras historias como seres humanos vuelven a contar la misma historia que platicamos aquí en su libro. Que nuestra rebelión es sumada al rechazo, a la falta de afecto, a la falta de cariño, produce o le abre la puerta al camino del mal, ¿sí? Le abre la puerta al camino del mal porque esa es la opción que se entrega más fácilmente como la salida, ¿sí? La solución, y ese desafortunadamente ha sido el camino que la gran mayoría de las personas, si no es que todas, hemos tomado. Cuando estamos rebeldes y hemos sentido el rechazo, la falta de cariño y tenemos el reclamo, nuestra opción es esto, ¿sí? Y lo dice la Biblia. La Biblia dice que así pasa. Entonces, Jesucristo vino, hermanos, a destruir las obras del diablo. Es decir, ahora que finalmente me doy cuenta que Dios me ama y que Él quiere perdonarme y Él quiere quitarme esta carga de mis hombros, allí es donde me doy cuenta que la vida es diferente, que puedo ser tan feliz como yo quise serlo cuando era un niño o una niña, tan feliz como cuando yo era un adolescente, como cuando yo era joven, ¿sí? A pesar de todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga de limpiarnos, se encarga de sanarnos desde el interior, se encarga de sembrar nuevos sentimientos y nuevos pensamientos y darnos una experiencia como no la vivimos en el pasado. Por eso, hermanos, yo cuando empecé a entender esto y compartirlo, le he dicho una y otra vez a las personas: mira, tú no sabes cuán feliz puedes ser si tú permites que Dios empiece a trabajar en tu interior. Si tú le permites a Él que empiece a renovarte, a limpiarte, a cambiarte, tú vas a tener la felicidad que siempre has añorado. Y te vas a decir:
¿Cómo no me contaron esto hace 10 años? Me hubieran dicho de esto hace 10 años y mi vida hubiera sido otra en muchos sentidos. Y yo no hubiera tenido que estar sufriendo, corriendo por mi ser interior, el veneno que me quemaba, la amargura, porque siempre concebimos la vida así, que así fue y así tiene que continuar, ¿sí? Esto es como las creencias de quienes ven, es que mis padres eran así y yo voy a ser así y voy a morir así. Nací así y así voy a morir. Pero eso es un paradigma, eso es una mentalidad que se quedó ahí atorada en uno. Y que cuando vienes al Señor, Él es el que empieza a decir, no, se puede cambiar. Yo te puedo hacer libre. Conocerás la verdad y serás libre. Si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libres. Y entonces puedes empezar a decir, Señor, ¿pero de qué? Espérate, deja que trabaje, deja que rasque en ti. Deja que te mueva, deja que te alumbre la lámpara que es la Biblia. Y cuando te empieza a alumbrar, entonces tú empiezas a decir, Señor, yo no sabía que esto era así. Yo pensé que esto era normal, porque en mi familia siempre se hizo así. Y yo lo crecí pensando que esto era lo normal. Pero ahora me doy cuenta que no, que mi familia creció enferma, que mi familia creció disfuncional, que mi familia creció con la ausencia de la figura paterna, la figura más importante dentro del hogar. Y van a descubrir, hermanos, o van a confirmar por qué la figura paterna es tan importante y por qué Dios, lo primero que Él ha querido mostrarnos es su paternidad. Por eso, ¿verdad? Lo primero que Jesús hace cuando nosotros le entregamos la vida es que nos hace sus hijos, ¿sí? Dice, mas a todos los que creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si nosotros somos hechos hijos de Dios es porque el Padre va a empezar a tomar su lugar. Y cuando el Padre en nuestra relación toma su lugar, Él empieza a ordenarlo todo. Él empieza a cambiarlo y Él empieza a suplir lo que nos hizo falta, ¿sí? Por la ausencia paterna, Él la empieza a llenar. Y esa ausencia sale y empieza a entrar la presencia del Padre, ¿sí? Y por eso es la primera experiencia del cristiano ser hijo, porque ahí está, hermanos, el núcleo principal, ahí está la parte fundamental de la restauración de la vida de una persona. En el hecho, ¿verdad?, de que empieza a sentirse hijo amado, hijo deseado, hijo con un proyecto de vida, empieza a recibir promesa de Dios, bendiciones. Es lo que Dios comienza rápido a alimentar, antes que querer hacerte a ti un erudito, un ministro, un gran teólogo. Antes de ser un siervo, primero te hace su hijo, para que tengas la experiencia que no tuviste, para que te llenes de Él como no pudiste antes, y para que el pasado empiece a ser resuelto, empiece a ser suplidas las necesidades. ¿Bien? ¿Okay? Entonces, si ustedes revisan ese cuadro, ya vamos a terminar. Van a empezar a identificar ciertas cosas en cierto orden, ¿ok? Vamos a hablar, por ejemplo, también algo sencillo, las enfermedades crónico-degenerativas, que ahora son más comunes. A veces no entendemos por qué tenemos ciertos síntomas físicos, pero cuando empezamos a revisar la generación, ya me acordé, con razón mi mamá decía que tal esta cosa, o con razón decía mi papá que tal le dolía tal, siempre decía que le dolía esto. Mi abuelo, me acuerdo que él cuando pasó esto, pasó. Entonces el ejemplo más común, hermanos, es la diabetes, ¿no? Que viene como una enfermedad crónica hereditaria, ¿verdad? Y que si no se cuida y no se trata, va a aparecer. Pero, esto es claro, si yo pongo atención y me cuido, no va a aparecer, ¿ya? ¿Sí? No va a hacerse presente. Si yo estoy atento, estoy alerta, y tampoco a mis hijos les va a pasar si ellos hacen lo apropiado, simple y sencillamente. ¿Muy bien? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces ese es por hablar de los casos de enfermedades. En los casos de adicciones es la misma situación, ¿verdad? En las diferentes adicciones, que son muy múltiples, a veces no tienen el origen en uno mismo, a veces vienen, ¿verdad?, de los padres o vienen de los antepasados, de los abuelos. Se formó como algo aceptable dentro de la familia, ¿sí? Algo bien visto a lo mejor, sin embargo, produjo consecuencias o problemas o al final las adicciones. Bueno, hablamos, sí, dígame, hermana. A menos que usted quiera. Yo sí
¿Sí? ¿Usted sí quiere darle lectura? Hice un esfuerzo Amén. y Amén, hermano. bueno, quiero, si estoy equivocada en un Sí. error,